queremos hablar ahora de economía, Sí. ¿no? ¿Qué se espera para el lunes? ¿No? Habría que tener una bola de cristal. Sí, bueno. Más que un economista, ¿no? Un adivinador. Digamos. Le tiramos el problema a Alfredo Blanco, ¿no? Sí, se lo vamos a tirar a Alfredo. Alfredo que se haga cargo de este problema. Alfredo Blanco, economista, quien gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias por estar allí. Pavada de problema le tiramos, ¿no? ¿Qué va a pasar el lunes, Alfredo? Bueno, la primera aclaración, no quiero decepcionarlos, no tengo la bola de cristal. Pero, digamos, en este marco de tantas incertidumbres, hay algunas certidumbres. Yo diría, está claro que va a haber alguna decisión en materia fiscal que va a significar intentar ordenar las cuentas fiscales y reducir el déficit del sector público. Por supuesto, esto no va a ser lo que se dijo en campaña. Seguramente el objetivo no va a ser bajar 15 puntos la participación del gasto dentro del Producto Interno Bruto. Eso es algo virtualmente imposible. Pero seguramente vamos a tener allí, aunque la palabra a veces suena dura, algún programa que signifique un ajuste fiscal. Uh-huh. También otra certidumbre es que el gobierno tendrá que hacer algo en materia cambiaria. Hay mucha expectativa de que va a haber una modificación de tipo de cambio. De nuevo, no vamos a estar en lo que se habló en campaña de sustituir la moneda doméstica por el dólar y dolarizar, se le llamó a la economía. Mi impresión es que es probable que el gobierno se incline por sostener las restricciones a la compra de moneda extranjera, lo que le llamamos el cepo, y haya un ajuste cambiario y probablemente un desdoblamiento del mercado cambiario, es decir, que haya un mercado para las exportaciones y las importaciones que esté por encima del que hoy nosotros eufemísticamente se le llama mercado único y libre de cambios, el oficial, Sí, claro. A su vez que haya un otro mercado, algo parecido a lo que es el contado con liqui hoy, que es un dólar financiero, para derivar hacia allí las operaciones financieras y de servicios. Todo eso digamos, con un tratamiento cuidadoso, además, de la situación monetaria. Porque, digamos, en estos últimos meses ha habido un desborde fiscal y monetario. El ex ministro Massa, como era candidato, tomó decisiones conscientes de que eso era una imprudencia, pero bueno, lo hizo pensando que si ganaba lo arreglaba y si no ganaba que lo arregle otro. Y en materia monetaria, bueno, está el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, que mi impresión personal es que eso va a haber alguna estrategia de canje. Seguramente Argentina va a necesitar que esas estrategias estén fondeadas con deuda, probablemente del Fondo Monetario o de otra fuente, pero bueno, eso es lo que uno puede intuir que va a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el impacto de eso? Lo vamos a ir viendo dependiendo también de la profundidad de las medidas que se adopten, ¿no? Alfredo, lo del cepo que podría continuar, sería lógico que continúe por lo menos hasta que empiecen a ingresar los dólares de la cosecha o incluso más allá. No, yo creo que hay como un puente que va de acá a fines de marzo, abril, que es cuando, además de algún apoyo internacional que se pueda conseguir, digamos, el central va a poder, esperemos, reconstituir sus reservas internacionales a partir de que los exportadores, digamos que las exportaciones, sabemos que a partir de marzo, abril, es el periodo más importante de liquidación, ¿no? Alfredo, se habla de dos cuestiones diferentes, se proyectan, ¿no? Por un lado se habla de una política de shock, de cortar los gastos, de cortar el déficit, que siempre se ha dicho que es una condición indispensable para cortar la evolución ascendente que tiene la inflación. Pero a la par que se habla del shock por ese lado, se habla de una inflación proyectada el año que viene de hasta el 350%. ¿Por qué un shock por un lado y por el otro lado un salto inflacionario? Bueno, primero porque no es tan fácil la reducción del gasto público. Cuando nosotros decimos que Argentina pasó de tener un gasto público promedio desde 83 hasta la crisis del 2001 estaba en torno al 27-28% y hoy tenemos el 42%,
ese aumento inmenso de gasto público, que además muestra un fracaso como sociedad, porque hemos aumentado ese gasto fundamentalmente por gastos sociales y sin embargo la pobreza ha llegado a niveles realmente, yo diría, vergonzantes. Pero digo, por un lado está ese problema. Por otro lado, la inflación ya está generando un ajuste. Es decir, aquellos que no pueden corregir sus ingresos nominales porque son empleados que son no registrados o empleo en negro, como se suele llamar, o pequeñas empresas que no pueden ajustar a lo mejor sus precios a la velocidad de la inflación, bueno, allí hay, sin lugar a dudas, hay un ajuste. Cuando los impuestos, sobre todo los impuestos que gravan las ventas, digamos, el IVA, etcétera, con una inflación alta implica nominalmente recaudar más. Y si los gastos del sector público se pueden contener, bueno, uno ahí está ajustando. No es obviamente la mejor forma de hacer un ajuste, pero digo, ahí hay un poco de, digamos, de ese tema del ajuste. Yo creo que va a haber inflación alta, porque además no nos olvidemos que hay una serie de precios que han quedado atrasados. No solamente que aparece como atrasado el principal precio, digamos, que es el dólar, el precio del dólar, el tipo de cambio. Hoy, de hecho, el central dejó correr un poco más, o sea que devaluó un poco más el dólar oficial, pero hay muchos precios que han quedado atrasados. Cuando se reestructure eso o se intente reequilibrar la estructura de precios relativos, en una economía como la Argentina, que tiene inflexibilidad a los precios a la baja, eso genera una presión inflacionaria. Entonces, ¿tenemos que esperar el año que viene que haya una inflación alta? Y yo creo que sí. Que tenemos un periodo complejo, yo no creo que se pueda establecer plazos, ¿no es cierto? Hay quienes dicen, vamos a tener un primer semestre complicado, pero después nos vamos a recuperar. Bueno, en economía ese tipo de proyecciones en general digamos, no tienen un sustento claro, a veces son expresiones de deseo, ¿no? En el pasado, recordemos, cuando se hablaba de que en el segundo semestre llegaban los brotes verdes. Claro, el segundo semestre Macri, que no llegó nunca. No llegó nunca, ¿no es cierto? Bueno, entonces, digo, yo creo que el gobierno va a tratar en los primeros meses digamos, de que el ajuste que quiere hacerlo lo más profundo que pueda. Pero acá viene otra cuestión que es muy importante. Para que la cosa funcione, hacen falta, creo yo, tomar en cuenta tres dimensiones. Una es la estrictamente económica, un programa que sea consistente, la política monetaria con la política fiscal y con la política cambiaria. Pero hace falta además que tenga sustento político, porque no hay política económica que funcione si no hay volumen político para ejecutarla. Y ahí hay una tarea bien compleja que tiene el gobierno por delante en el Parlamento y con otras organizaciones. Y hay un tercer elemento que es muy importante, que tiene que ver con lo social. ¿Sí? Esto de que tenemos un porcentaje tan elevado de la población en condiciones de pobreza, digamos, el gobierno tiene que tener claro que no solamente porque yo digo hay un imperativo moral de preocuparse de la gente más vulnerable, sino porque además, si no se toma en cuenta adecuadamente los impactos sociales, bueno, el programa puede perder sustentabilidad. Entonces hace falta un programa económico, sustentabilidad política y sustentabilidad social, tres condiciones que son necesarias, pero ninguna de ellas individualmente es suficiente. Alfredo, muchísimas gracias por este diálogo, como siempre. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, Alfredo Blanco. Interesante esto último, ¿no? Sí, esas tres condiciones que tienen que cumplir. Si falta una. Sí, claro, porque uno de los aspectos más sensibles es qué impacto social va a tener el umbral de tolerancia. De una sociedad que ya hoy tiene el 44,7% de pobreza según la